Bueno, pues buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos. Hoy es un día domingo, hoy es un día de buscar al Señor y pues ese tiene que ser nuestro deseo en este día. Hermanos, hoy estamos pues buscando la voluntad de Dios, así como lo están haciendo miles o millones de personas. Algunos desde sus casas, otros ya se están empezando a reunir. Pero lo importante es que podamos buscar al Señor, lo importante es que podamos buscar en su palabra nuestro alimento del día de hoy. Y pues vamos a continuar con pues estos temas que son muy importantes para nosotros. Esta es la enseñanza número 3 de la serie Preparándonos para su regreso. Y es muy importante estar considerando la palabra de Dios. Así que, hermanos y hermanitas, pues vamos a orar, vamos a pedir a Dios que Dios nos ayude, Dios nos ilumine, Dios nos revele su palabra y vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra, te damos gracias porque en este día nos has bendecido con despertar, con tener vida, pero también nos bendices con tu palabra y tu palabra es lo mejor para nosotros. Esa es la mayor bendición, es conocerte a ti y conocerte a través de tu palabra también. Hoy queremos agradecerte por ser nuestro Dios, nuestro Padre, el que nos ayuda, el que nos sustenta, el que levanta nuestra cabeza, nuestra fortaleza. Ese eres tú, Señor. Te damos gracias porque en este día podemos convivir con nuestra familia y buscarte juntos. Te agradecemos por tus bondades, te agradecemos porque nos has dado salud, nos has dado bienestar. Hemos sido bienaventurados por ti, Señor. Hoy queremos entender tu palabra, tus propósitos, prepararnos para tu venida, prepararnos para lo que tú tienes para nosotros. Y hoy queremos ser diligentes. Ayúdanos, Señor. Y revela a nosotros, Señor, te pedimos tu palabra, que sea tu Santo Espíritu el que nos revele toda la verdad. Te damos muchas gracias por estos temas. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues estamos en la enseñanza número 3 de la serie Preparándonos para su regreso. Es inminente que el regreso del Señor Jesucristo por segunda vez, pues ya está cada vez más cerca. La palabra de Dios habla acerca de su regreso es la palabra parusia. Y entonces cada vez la parusia o la venida del Señor Jesucristo visible está más cerca. Cada vez estamos más cerca de nuestra redención, como dice la palabra de Dios. Entonces es importante que estemos preparándonos para su regreso. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, que es cómo prepararnos para su regreso. Y vamos a verla en una parábola que el Señor Jesucristo explicó. Y vamos a encontrar cosas muy interesantes en las que podemos nosotros meditar y poner en práctica. Y vámonos a Mateo capítulo 25, versículo 1 al versículo 13. Y esta es una parábola muy conocida, pero en la cual vamos a rescatar muchas cosas importantes. La parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25, del 1 al 13. Ahí en sus hogares abran su Biblia o en su dispositivo. Mateo 25, verso 1. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Noten la palabra será. Verso 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Verso 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden
y comprar para vosotras mismas. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, las otras 5 vírgenes diciendo, Señor, Señor, 2 veces Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y nosotros hemos conocido esta parábola, la hemos leído muchas veces, pero para poder entender esta parábola necesitamos conocer por el contexto histórico y la tradición judía de esta fiesta de las bodas. Y una vez que podamos escuchar y entender esto, vamos a ver el sentido de esta parábola. Bueno, ¿cómo se celebraba una boda en los tiempos antiguos? Una boda judía, una boda que se preparaba con anticipación y que Dios mismo trae ese ejemplo y lo narra de tal manera, haciendo saber que eso será para los últimos tiempos. Sin duda, esta parábola es una parábola profética, es una parábola escatológica. Bueno, ¿cómo hacían? Bueno, había en ese tiempo la mayoría de matrimonios era arreglado por los papás. Por supuesto, los hijos eran educados en la palabra de Dios, pero no solamente educados en la palabra de Dios, sino que también les enseñaban a trabajar. Y cuando el padre veía que estaban listos, bueno, por ahí los novios también se gustaban, ¿verdad? Y se trataban y llegaban a un acuerdo. Ojo, nunca se tocaban como hoy en día. Era solamente un compromiso verbal donde se gustaban y había pues un compromiso de noviazgo, un compromiso de en un futuro ser algo o hacer algo entre los dos. Bueno, entonces el joven que se quería casar con la doncella, pues veía que pues ya estaba tiempo de merecer de casarse. Entonces iba con el papá y le decía, papá, ya veo que ya es tiempo de que yo pues quisiera yo casarme, y la persona indicada es aquella, o a veces, muchas veces el padre decía quién. Entonces, lo que hacían era que la famosa pedida que hoy tenemos, iba el padre, iba el joven, o a veces iba solo el joven, o llevaba algunos testigos, iban a la casa del papá de la novia, de la futura esposa, iban y platicaban con él, y para eso se llevaban presentes. Entre ellos llevaban un cuero con vino nuevo. Entonces llegaban y le exponían al padre la intención. Para eso entonces la jovencita se tenía que ir a su cuarto a esperar. Entonces mientras había un convenio entre el joven o entre el papá y el papá de la novia, entonces platicando, ofrecían la dote que llevaban, entonces mandaban a traer a la joven y le decían, joven, ven. Y si ella aceptaba, le preguntaba el papá, ¿aceptas? Sí. Ah, bueno, entonces, como costumbre tenían, sacar la bolsa de cuero, el vino, y tomaban vino en una manera de pacto, en una manera de arreglarse. Y de ahí comenzaba todo, de ahí comenzaba que el joven se regresaba a su casa y la doncella se tenía que preparar para el día de la boda. Pero aquí hay algo muy importante en la tradición: no había el tiempo en cuando él tenía que regresar por ella. Era un tiempo que solamente el papá del novio, el futuro esposo, sabía. Entonces ellos se regresaban a su hogar mientras ella se preparaba en aprender lo necesario para su nuevo hogar. Este joven
se preparaba en trabajar y en tener lo suficiente para cuando se desposaran ellos. Entonces el papá del novio tenía que prepararlo en todas las áreas, enseñándole bien a trabajar y cómo proveer, etcétera, etcétera. Las cosas que nosotros sabemos, lo preparaba, pero el novio no sabía cuándo iba a tener que ir a traer a la novia. Y la novia no sabía cuándo iban a ir a traerla. Solamente tenía que estar esperando. Y el novio tampoco no sabía, solamente el papá. Cuando el papá veía que ya era tiempo, que ya era hora, entonces el novio ya iba por ella. Pero antes de que el novio fuera por ella, el novio preparaba a 2 de sus mejores amigos. Los preparaba para que ya estando la hora, entonces los amigos iban adelante del novio, gritando por las calles: ¡ahí viene el novio! ¡Ahí viene el novio! Entonces eso alertaba a la novia por las calles, la alertaba: ¡ya ahí viene el novio! Entonces la novia pues se preparaba con todo, ¿verdad? Porque el novio iba a pasar por ella. Entonces era toda una ceremonia en las calles donde los 2 amigos iban gritando: ¡ahí viene el novio! Y toda la gente salía emocionada y comenzaba la fiesta. Fiestas que duraban semanas a veces, pues por lo menos 2 semanas o un mes. Entonces era todo un alboroto, pero era una fiesta, era un gozo que 2 jóvenes se fueran a desposar. Entonces iban y gritaban: ¡ahí viene el novio! Entonces la jovencita doncella, la virgen, tenía que estar atenta: ¡ay, el novio! ¡Ya viene el novio! ¡Ya viene el novio! Entonces la hora no la sabían, ni el día. Podía ser que la fueran a traer en el día, o podía ser que la fueran a traer de noche. Y ahí empezaban. Bueno, iba el novio, entonces veía la casa de la novia y veía luz prendida. Y esa luz prendida significaba que estaba esperando. Significaba que estaba preparada para eso. Pero si estaba la luz apagada, pues no, aquí no me están esperando. Aquí no quieren nada. Bueno, entonces veían la luz, tocaban la puerta, le abrían la puerta. Entonces el novio tomaba a la doncella y se la llevaba, y esa era la novia. Ese era el matrimonio. Bueno, de ahí se la llevaba, se consumaba el matrimonio en su recámara, en su habitación, que previamente había sido preparada. Había una cena, había una comida, y empezaba toda una fiesta. Y era de gran gozo y de gran alegría, y sabían de eso los judíos. Y entonces el Señor Jesucristo les saca esta parábola y le dice: porque el reino de los cielos es semejante, o será semejante a 10 vírgenes, 10 jovencitas sin haber tenido contacto sexual, 10 mujercitas guardadas en su integridad, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Entonces, una vez que entendemos el contexto histórico, nos podemos dar cuenta de lo que está hablando y por qué habla así el Señor Jesucristo en esta parábola. Y Mateo lo describe de esa manera. Gracias. Entonces vámonos al versículo 1 del capítulo 25 de Mateo. Una vez que entendimos este ritual, vámonos al capítulo 25, al versículo 1. Entonces, el reino de los cielos será semejante, será como 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Está haciendo la comparación con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vamos a encontrar cosas que tenemos que aprender para estar preparándonos para su regreso. Segunda a los Corintios, capítulo 11, dice: os tengo desposados con Cristo para presentaros como una virgen casta a su único esposo. Pablo le está diciendo a los corintios: miren, a ustedes los tengo preparados como
desposados con Cristo, para presentarles como una virgen casta, o sea, pura, a su único esposo. Entonces, somos tomados, hermanos, como esa virgen, como esa doncella casta, para la unión con el esposo. Entonces dice, es comparado a 10 vírgenes. En este caso está hablando de nosotros, de los que hemos creído. Versículo 2. Pero escuchen, salieron a recibir al esposo, eso es muy importante, tomando sus lámparas para que se alumbren, la lámpara es para alumbrar, salieron a recibir al esposo. Versículo 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Esto nos habla, y es un paralelo, hermanos, a Mateo capítulo 7, versículo 24 y 26. 2 palabras aquí: prudentes, insensatas. 5 y 5. ¿Qué dice Mateo 7, 24 y 26? El que me oye estas cosas y las hace, el mensaje del sermón del monte, el que me oye estas cosas y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y aunque vinieron tempestades, etcétera, no cayó, porque su casa estaba fundada sobre la roca. Pero también habla aquí de insensatas, y eso el versículo 26 de Mateo 7, 26 dice: y el que me oye estas cosas y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Y estas 2 mismas palabras son las mismas palabras en el original en las que se habla en Mateo 7, 24 y Mateo 7, 26. Y esto nos da luz, hermanos, a que estas mujeres prudentes son las que establecieron su vida en la palabra de Dios, en la roca. Las que estaban guardando las vigilias, las que estaban pendientes, las que estaban considerando la palabra de Dios, porque el esposo vendría a la hora que ellas no sabrían. Pero las insensatas dicen: bueno, pues ya tardó, la parrucia ya tardó. Podemos seguir viviendo nuestras vidas, pues pecando, sin buscar al Señor por sobre todas las cosas. Sí, un día lo busco y otro día no, sí. Entonces, una inconstancia, de eso está hablando estas mujeres insensatas. 5 vírgenes insensatas. Aquellas que dicen: bueno, a lo mejor no nos va a tocar a nosotros ver esto, vamos a morir, y entonces a lo mejor al último ya me arrepiento y ya me voy con el Señor. Esas son mujeres insensatas que puede venir el novio y las va a agarrar desaprevenidas. Entonces, ¿quiénes son estas mujeres prudentes y estas mujeres insensatas? Aquellas que escuchan la palabra y la hacen. Hace un rato mi esposa me decía: entonces es comparable a la mujer prudente que edificó su casa. Exactamente. Para las mujeres es como aquella mujer prudente que edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye. Y son palabras similares, son los pasajes paralelos. Las mismas, estas mismas cosas se repiten en varios pasajes. Prudentes e insensatas. Son 5 prudentes y 5 insensatas. Estas son las que escuchan las palabras de Jesús y no las ponen por práctica. También son aquellas que el árbol que no da fruto. Esto nos habla de edificar nuestra vida en la palabra de Dios. Entonces, el principio que rescatamos aquí, hermanos, tenemos que ser prudentes. Hermanas, tienen que ser prudentes. Esperando al Señor Jesús con prudencia, no con insensatez. Edificando nuestra vida en la roca que es Cristo. Versículo 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, estamos en Mateo 25, verso 3, las insensatas tomando sus lámparas,
no tomaron consigo aceite. Y esto viene a reafirmar quién, sabiendo que la lámpara tiene que tener líquido para alumbrar, para que haga combustión. ¿Quién agarra su lámpara para esperar al novio? Así como, tráete la lámpara y a ver, hasta lo que me tarde total, a lo mejor el novio ya viene aquí y ya no, y me alcanza. Pero estas mujeres insensatas no se previnieron con aceite. No dijeron, bueno, pues vamos a comprar, a lo mejor se tarda el novio, como no sabemos a la hora que vamos a comprar y vamos a tener una reserva para que mi lámpara no se apague. Pero las insensatas no tomaron consigo aceite. Esto habla de que no hubo un interés por prevenirse. Puede ser comparado a aquel que escucha, pero dice, bueno, sí, ya van 3 predicaciones que van a dar de prepararnos para la venida del Señor, pero el Señor ya se tardó. No tomaron consigo aceites, o sea que la ven. Esto habla de una vida, vivirla el ahí se va como la vivíamos anteriormente. Habla de una vida desorganizada. Habla de una vida sin tomar en cuenta el consejo de Dios. Habla de vivir una vida así como mejor me parece, con mi manera de pensar. Aquellos como dicen, sí, yo creo en Dios, pero a mi manera. Yo creo en Dios y yo creo que sí hay salvación, pero de momento no quiero compromiso con Dios. De momento no quiero comprometerme con la iglesia. No quiero... Entonces, son mujeres, varones insensatos. Versículo 4. Las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Todo lo contrario, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. O sea, no solamente el aceite, también sus lámparas. Y es que uno y otro va junto y tienen un propósito de alumbrar. Ahora, podemos describir el aceite y la lámpara en 2 maneras. Primero, el aceite lo podemos describir como ¿qué es el aceite? Bueno, el aceite lo hemos visto que era una herramienta para la unción y que significa como una representación del Espíritu Santo. Esto nos está hablando que el aceite podemos interpretarlo de una manera que es la obra del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo, Romanos 8:14, los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Eso es parte de tener el aceite, de vivir una vida en comunión con Dios, de vivir una vida llena del Espíritu Santo, que es vivir lleno del conocimiento de Dios. Pero también son nuestras buenas acciones. Te lo voy a explicar por qué. Porque el aceite viene a ser como nuestras buenas acciones. Mateo capítulo 5, versículo 14 al versículo 16 dice esto. Y vamos a ver que el aceite es como nuestras buenas acciones. Bueno, tenía que haber aceite y la lámpara encendida para que alumbrara. Entonces Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone bajo un almud, sino que sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Sabemos que también esta es una representación, pero alumbra a todos los que están en casa esa luz. Y entonces dice así el Señor Jesucristo, así alumbre vuestra luz o vuestras acciones delante de los hombres, para que vean que vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces esto es alumbrar vuestras buenas obras. Y si vuestra justicia, ¿verdad? Dice Mateo, o el Señor Jesucristo decía, y si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, entonces no podríamos heredar la vida. Entonces, el aceite también es nuestras buenas obras. Por supuesto, las que hacemos estando en comunión con Dios.
aunque no va a haber una salvación por obras, pero las obras son el resultado de nuestra fe. De haber creído empezamos a hacer lo que agrada a Dios. Entonces esas buenas obras son las que tienen que alumbrar y dar testimonio de que hemos creído en alguien verdadero. Y Mateo en el capítulo 24, en el versículo 12 y 13 lo vuelve a afirmar. Miren, versículo 12 de Mateo 24. ¿Qué me lo va a poner? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, este es un versículo y otro junto. Por haberse multiplicado la maldad, el amor, lo rescatable, el amor. ¿Qué es el amor aquí? Pues es el ágape, es el hacer buenas, es un amor sacrificial. El amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, ¿en qué? En el amor. Antes de que se enfríe, en el amor, perseverando en el amor, este será salvo. Y eso está refiriendo a las cosas que hacemos por la fe que tenemos en Cristo. Entonces, que vuestras obras sean de manifiestas y glorifiquen a Dios. Entonces dice este versículo, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Estaban preparadas haciendo lo que tenían que hacer, juntamente con sus lámparas, alumbrando a los demás. Esa es nuestra tarea, que nuestras obras alumbren a los demás, pero buenas obras. El resultado de nuestra fe, de haber creído, no nuestras malas obras, el resultado de una vida pecaminosa, sino el resultado de una vida regenerada por Dios. Vámonos al versículo 5 y estamos descubriendo algunas cosas que dice esta parábola. Y tardándose el esposo, y aquí esta es la parusia o parrusia, y tardándose el esposo, ¿qué pasó? Cabecearon todas y se durmieron. ¿Cuántas se durmieron? Las 10 se durmieron. Las 10 cabecearon y las 10 se durmieron. Y tardándose el esposo. Bueno, ese es algo que dicen muchos. Mira, a lo mejor ni nos toca, ya el Señor Jesucristo se va a tardar, ya lleva más de 2000 años y no viene. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa. Hablando de su segunda venida. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la razón por la que, o una de las razones por las que el Señor Jesucristo en su parusia, en su venida, está tardando un poquito en venir por su novia. Para que todos, está dando la oportunidad, el chance de que todos nos arrepintamos y que ninguno perezca. La pregunta es, ¿tú ya te arrepentiste? ¿Tú ya te convertiste? Porque eso es lo que está dando el tiempo el Señor. Dice, y tardándose el esposo. O sea, hay unos parece que se está tardando. Bueno, ¿qué pasó? Todas cabecearon. Esto quiere decir que todas estaban, ¿verdad? Como algunos en la iglesia que se están durmiendo, ¿verdad? Esto le pasó lo mismo a sus discípulos. Estando con el maestro, no podían tener mejor maestro, y les dijo, oren conmigo, ayúdenme a orar porque estoy afligido. Los dejó y él se fue a la distancia de un tiro de piedra y los dejó aparentemente orando. Les dio un encargo al Señor Jesucristo, oren conmigo porque mi alma está afligida. Y se fue a orar aparte, confiando en que sus discípulos iban a estar orando con él y por él también. Pero, ¿qué pasó? Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora?
velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, les dijo solamente esto: ayúdenme a orar. Pero no pudieron, se durmieron, ¿verdad? Y entonces estas mujeres cabecearon y se durmieron. Bueno, la cita de hace un ratito, ya no se las di, es Mateo 20. Ahorita se las busco para que les dé y anoten la cita. Mateo 26, verso 40 al 45. Y los halló durmiendo, el versículo 43, el versículo 40 de Mateo 26. Bueno, así le pasó a sus discípulos, se quedaron dormidos. Ahora, pero aquí viene una palabra muy importante en este verso 5. Y cabecearon todas, y se estaban durmiendo así. Esto habla de que llegada a veces la medianoche es difícil mantenerse en pie sin dormir, pero es necesario que nosotros velemos. Y sigue este versículo, dice, y se durmieron. Esta palabra durmieron es la palabra que muchas veces se ha estado utilizando en la palabra de Dios, que es morir, que no es solamente dormir un rato. Y se durmieron. Y esto nos habla de que muchos van a morir. Y esto habla de un morir a nuestro yo. Pero vamos a ver que hay una resurrección también. Está hablando de una resurrección, dice, pero tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y muchos van a morir. Y muchos van a dormir. Fíjense que dice primero a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, y aquí es de los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron, a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, a los que murieron. Entonces aquí este versículo dice, y tardóse el esposo, cabecearon todas y durmieron. Esto está haciendo una referencia, no solamente que vamos muchos de nosotros a morir, si es que no alcanza a venir el Señor Jesucristo todavía, pero aun cuando muramos no es pretexto, porque hay una promesa de resurrección. Pero también nos habla de que tenemos que morir a nuestro yo. Seguimos versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. ¿A qué horas va a ser la venida del Señor Jesucristo, hermanos? La Biblia dice que como a la medianoche. Se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Ese fue el clamor, era lo que los dos jóvenes o los amigos del novio salían por las calles a proclamar, ahí viene el novio, ahí viene el novio. Lo mismo está hablando aquí. Pero esto es bien importante entender, que hay alguien que proclama la venida del novio. Escuchen, Mateo 24, todas las señales que está diciendo, y les preguntaron sus discípulos, dinos qué señal habrá de tu venida, cuándo va a ser, y le empezó a dar señales. Miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Miren que habrá guerras, rumores de guerras, y habrá pestes y hambres, y les entregarán a tribulación, y el amor de muchos se enfriará. Y les empezó a decir muchas señales, la higuera, la parábola de la higuera, etcétera, etcétera, le empieza a decir. Y todo eso es el joven o los jóvenes que están proclamando su venida.
Todos esos acontecimientos, terremotos y todas las pandemias que estamos viendo y todas esas situaciones están proclamando, diciendo, ahí viene el esposo. Por eso es importante estar atento a los acontecimientos, por eso es importante estar atento a lo que dice la palabra de Dios, porque esos acontecimientos están gritando, ahí viene otra vez el Señor Jesucristo. Entonces decía que se escuchó el clamor a medianoche, ahí viene el esposo, salgan a recibirle. En este mismo capítulo de Primero a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo de partir del 16, 4:16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, nótese que este versículo está hablando de una anticipación, está hablando de un clamor, está hablando de que será anunciada la venida del Señor Jesucristo. Versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estas palabras tienen que ser, hermanos, de aliento, no de temor. Diciendo aquí, bueno, el versículo 6 de Mateo 25, ahí viene el esposo, hermanos, tenemos que estar preparados y salir a su encuentro. Ahí viene el esposo. Si nosotros estudiáramos que es voz de mando, voz de arcángel y con trompeta de Dios, encontraríamos mucha riqueza, que tendría que ser ese otro tema. Pero todo esto que estamos escuchando está anunciando que el esposo ya viene y que está a la puerta. Versículo 7. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Aquí Mateo utiliza la palabra egeiro. Esto es muy importante. Para decir se levantaron, está utilizando la palabra egeiro. Y la palabra egeiro significa despertar de un sueño largo, pero también significa resucitar. Y se levantaron y resucitaron. La Biblia dice que cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros, nosotros vamos a ser levantados. Y los que hemos muerto, si nos tocara morir, vamos a ser resucitados y vamos a ser levantados. De la misma manera, egeiro es resucitar. Cuando nosotros vamos a las aguas, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, dice que, ¿o no sabéis que los que hemos muerto en Cristo y lo hemos hecho en la misma manera como el bautismo que Él hizo, hemos sido sepultados y hemos salido de las aguas para vivir una vida nueva? Hablando de una nueva vida, una resurrección a una nueva vida. Entonces esto se está refiriendo a la palabra egeiro. Es necesario nacer de nuevo. No es una garantía que tú vayas a una iglesia cristiana que tú seas nacido de nuevo. La garantía te da en que tú tengas una comunión con Dios, que tengas ese deseo de conocer de su palabra. El Espíritu de Dios viene a tu vida y te hace una nueva persona, te hace nacer de nuevo en una vida espiritual. Lo que el Señor Jesucristo le estaba revelando a Nicodemo en Juan capítulo 3. La palabra egeiro. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Pero versículo 8. Las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Cuándo has visto que pueda justificarte las acciones de otras personas a ti?
No se puede. Tú tienes que esforzarte por tener encendida tu lámpara. Yo me tengo que esforzar por tener aceite en mi lámpara. Cuando el esposo venía a la casa y no veía la lámpara, no veía luz, sabemos que en el contexto histórico, una casa sin luz era una casa pobre en miseria. Por eso es que tenían siempre sus lámparas llenas de aceite. Esto hablaba de una luz en el Señor, esto hablaba de una comunión con Dios. Esto hablaba de un estar esperando. Entonces, pues las insensatas pidieron aceite porque se apagaban sus lámparas. Hermanos, tengo algunos años de haber conocido del Evangelio. Gracias a Dios. Dios ha rescatado mi vida. Pero durante estos años que tengo de conocer, he visto tristemente cuántas lámparas se han apagado. Cuántos han dejado de permanecer en el Señor. Y ha sido triste. Jóvenes con los que yo empecé a conocer de la palabra de Dios, con muchos talentos en el Señor, con muchos dones, decidieron dejar de seguir al Señor. Y es el comparado a las estas 5 insensatas. Pero las prudentes, siendo prudentes, dijeron esto, versículo 9. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan más bien a los que venden y compren para ustedes mismas. Ese es el que es abusado, el que es prudente, cuida de su comunión. Se guarda de no ser desviado por otras personas. Guarda su integridad. Hasta se guarda de doctrinas que pueden hacer que tu lámpara se apague. Lo que veíamos hace 8 días, que nadie os engañe. Porque están prudentes, están esperando al novio sin perder de vista que el novio ya viene. Ya fue anunciado que ya viene. Y si le dan a otro, bueno, se va a pagar. Eso habla de estar preparadas y que, bueno, pues yo fui diligente. Preparé mi vida. Hermanos, tenemos que estar preparados. Habrá una recompensa para aquel que se esfuerce. Eso es lo que estaban diciendo ellas. Versículo 10. Vámonos para el final de la parábola. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y este es de los pasajes más tristes. Mientras ellas iban a comprar, mientras ellas dicen: hoy sí me voy a congregar, hoy sí voy a orar, hoy sí voy a buscar al Señor, hoy sí ya voy a perdonar, hoy sí me voy a reconciliar, hoy sí. Las agarró fuera. En el lugar, no en el lugar donde tenían que estar. Las agarró tratando de arreglar su vida. Cuando tú y yo escuchamos de la venida del Señor Jesucristo, ¿a qué viene tu mente? Tiene que venir tu mente a que mi lámpara tiene que estar con aceite. No, en un futuro sí habrá, ¿verdad? Bueno, ¿cuántas veces escuchamos que el Evangelio es para los viejitos? Y los viejitos dicen: no, eso era para cuando yo estaba joven. A lo mejor cuando ya me vaya a morir me arrepiento y me salvo. ¿Te irá a dar tiempo? ¿Me irá a dar tiempo? Pero mientras iban a comprar, vino el esposo. Como no sabían a la hora, vino el esposo. La tradición dice que cuando el esposo veía preparado ya al hijo para ir a traer a la novia, entonces le decía el padre: ¿sabes qué, hijo? Ya es hora. Vámonos. Vamos a traerla. Por eso en el capítulo 24 dice que el día y la hora nadie la sabe, solamente el Padre. Haciendo referencia a esa tradición. Bueno, no sabían a la hora que iba a venir, pero vino el esposo.
hermanos, que no escuchemos, ya vino el esposo. Pero las que estaban preparadas, las que sean prudentes, las que estaban velando en las vigilias, las que estaban en oración, velando, entraron con él a las bodas, a la comunión. ¿Saben que el libro de Apocalipsis nos invita a unas bodas? A las bodas del Cordero. Ya no tengo mucho tiempo, se me fue el tiempo. ¿Y cómo tenía que estar la doncella? Preparada con vestido de bodas, en un traje blanco, con vestiduras blancas, sin mancha y sin arruga, hablando de la santidad, hablando de la comunión con Dios. Y estas 5 se fueron a las bodas del Cordero. Pero después del punto y coma, y se cerró la puerta. Donde él cierra, nadie abre. Y esto hace alusión a los tiempos de Noé. ¿Se acuerdan de los tiempos de Noé? Cuando les decía y les predicaba, era pregonero de justicia, dice la palabra de Dios. Por muchos años, 100 años les predicó, hablando del juicio de Dios. Y lo tomaban por loco. Estás loco, Noé. Y cuando él entró a la barca, al arca, y los animales también, la Biblia dice que Dios cerró la puerta. Dice, se cerró la puerta. Y cuando llegaron las aguas a subir, entonces sí querían salvarse. Pero ya no se podía abrir la puerta. Porque la puerta no la cerró Noé, la cerró Dios. Y aquí dice, y se cerró la puerta. Miren que hoy la salvación está tan fácil. Es solamente meterse al arca, es solamente creer en Cristo. Pero aquel que no quiere creer en Cristo, que rechaza el evangelio de Cristo, es similar al que no se quiere meter en el arca. Y se cierra la puerta. Y ya no hay chance para que ellas entren. Las 5, una vez que van a entrar, ya no hay chance. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes, las otras 5 vírgenes, diciendo, Señor, ábrenos. Tocaron, Señor, ábrenos. Y este es el similar a Mateo 7, cuando dicen, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y dirán, bueno, apártense de mí, porque no los conozco. No hubo una comunicación, no hubo una comunión de todos los días en tu recámara con Él. Aunque le toques, no se va. Una vez que se cerró la puerta, no la vas a poder abrir. Todavía estamos a tiempo, hermanos. Señor, Señor, ábrenos. Y acuérdense, no todo el que me diga Señor, Señor. Es el mismo aquí. Las mismas palabras las está diciendo en este capítulo 25, Mateo, que las mismas utilizó en el capítulo 7. No todo el que me diga Señor, Señor. Mas él, respondiendo, dijo las mismas palabras. De cierto os digo que no los conozco. Versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos. El Padre solamente sabe a la hora que tenemos que venir, que tiene que venir. Nos toca a nosotros entonces estar velando. Esta palabra que hoy podemos analizar está hablando de prepararnos para su venida, pero con nuestras lámparas encendidas. 2 estarán en el campo, uno prudente y uno insensato. Uno será quitado y otro será dejado. 2 estarán en el molino, una insensata y una prudente será quitado. Los de ovejas del lado derecho y del lado izquierdo, los infieles, los cabritos. Este mensaje entonces, hermano, nos habla de estar preparados como esas doncellas. Cuando el novio iba por la novia, por la esposa, se la llevaba a su recámara.
a su cuarto nupcial. Y había una intimidad. Y una vez que salían de la intimidad, escuchen, estaban dos jóvenes a las puertas del hogar de intimidad, del cuarto de intimidad. Entonces, cuando se consumaba su matrimonio, el esposo salía con los dos jóvenes y los dos jóvenes se regocijaban que se había consumado el matrimonio. Es más, traían la prueba de que la doncella era virgen. Y salían y hacían toda una fiesta. Y venía la cena, venían el convivio entre todos. Así será en el reino de los cielos esa boda. Las bodas del Cordero. Habrá un regocijo, habrá un banquete donde dice el Señor Jesucristo y nos va a sentar a su mesa y vamos a ser desposados con Él. Qué bendición, pero qué triste que te lo pierdas, qué triste que me lo pierda. Las bodas del Cordero. Y habrá un gran banquete. Entonces, hermanos, hermanas, yo sé que ya se me pasó el tiempo. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Una vez que el joven consumaba su matrimonio, era una fiesta que tardaba. Va a haber una fiesta. A los ángeles se regocijan por un hombre que se arrepienta. Hay fiesta en los cielos. Quiere decir, hay un gozo, hay una alegría, por alguien que ha reconocido su necesidad de Dios, por alguien que ha hecho caso a la voz de Dios. Hermanos, termino con esto. Los acontecimientos que están sucediendo son aquellos testigos que están hablando que el novio ya viene. Tenemos que estar preparados. Ya no tarda. En Mateo 24 dice: y cuando veas estas cosas, sabe que el novio está a la puerta. El novio, el Señor Jesucristo, está a la puerta. Apocalipsis 3:20 dice, no es un versículo para evangelizar, hermanos. Está hablando a la iglesia y le dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él va a cenar conmigo. Dios está hablando a la puerta. Dios sigue a través de su palabra hablándonos. Nos ofrece una cena, nos ofrece una vida permanente con Él, una vida eterna. Lo más triste va a ser que los que no se encontraron en el libro de la vida fue su perdición. Fueron lanzados al lago de fuego. Tú y yo podemos disfrutar de la vida eterna, de las bodas del Cordero, preparándonos para su venida. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos hablas, nos animas con estas palabras, nos exhortas con estas palabras. Queremos prepararnos para tu venida, queremos prepararnos para esa medida para esa parrucia tan inminente que se viene. Todos los acontecimientos están hablando acerca de esto. Sabemos que estás preparando a tu novia para presentártela a ti misma, una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Muchas gracias, Señor, por prepararnos a través de tu Espíritu, a través de tu palabra. Queremos irnos contigo. Queremos ser esa novia pura, esa novia sin mancha. Estamos listos, Señor, para que vengas por nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bueno, hermanos, pues quiero que oremos también antes de que terminemos. Oremos por Roberto Barrios y por Cecilia, la mamá de la hermanita Argelia, esposa de Misa. Vamos a orar por estas dos personas, por
Roberto Barrios y por la señora Cecilia. No solamente oremos aquí, llévense esas peticiones a sus hogares. Oramos por ellos. Señor, te damos gracias por Rubén Barrios y por Cecilia, doña Cecilia. Queremos ponerlas en tus manos, Señor. Queremos pedirte que tengas misericordia de ellos. Queremos pedirte que si alguno está pasando dificultades de salud, tú traigas sanidad. Conforme a tus riquezas en gloria en Cristo, te pedimos que sanes sus vidas. Te pedimos que seas propicio a sus necesidades, pero sobre todo que ellos puedan conocerte a ti, si es que no te conocen. Convence sus corazones con tu amor. Rogamos en el nombre de Jesús por ellos. Te pedimos, Señor, que traigas lo que ellos necesitan, Señor, conforme a tu voluntad. Y que eso sirva aún para que ellos te puedan buscar más. Rogamos por cada uno de ellos. Te pedimos, te suplicamos por ellos, Señor. Te damos gracias por sus vidas y te damos gracias porque tomas en tus manos nuestras peticiones. Gracias por cada hermano también que ha estado viendo la transmisión. Los que estén enfermos también, Señor, te pedimos que sanes sus cuerpos. Te pedimos que sea suplida su necesidad. Y para los que no han tenido trabajo, Señor, te pedimos que sigas obrando en sus familias, trayendo, Señor, alimento a sus casas. Ayúdale, Señor. Que te damos gracias por todo esto, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues nos estamos viendo en las próximas transmisiones. Dios les bendiga.